Buenos días, ingeniera. En esta ocasión vamos a presentar la parte práctica del examen de telemedicina correspondiente al parcial uno, que se trata del análisis de datos en RStudio. Para ello, nosotros vamos a utilizar R Online mediante POSIT Cloud, que nos permite no solo realizar códigos en R, sino también en diferentes lenguajes de programación. Para ello, nosotros damos clic en File, en New File, y luego escogemos el lenguaje que preferamos. En este caso, bueno, yo ya tengo habilitada mi cuenta, ya realicé mi script y simplemente vamos a explicar cómo resolvimos las 10 preguntas del examen. Lo primero que debemos hacer es instalar las librerías que vamos a necesitar. En este caso, la de TDVerse, Arrowless y Arrowless Estas librerías nos van a ayudar a mostrar los datos y hacer el análisis respectivo. Por ejemplo, TDVerse nos permite cargar los archivos, mostrar diagramas de barra, diagramas de pasteles, entre otras actividades. Arrowless y Arrowless en cambio nos va a ayudar a analizar los datos mediante minería de datos, pero específicamente Arrowless nos va a ayudar a visualizar este análisis mediante diferentes gráficos y diagramas. Entonces, las líneas que nosotros estamos aquí utilizando para el código tienen la siguiente lógica. Primero verifican si es que ya está instalado cada uno de los paquetes y de lo contrario hacen la respectiva instalación. En este caso, pues yo ya los tengo instalados, entonces no voy a correr esa parte del programa, sino que simplemente vamos a continuar. El siguiente paso es cargar ya las librerías que hemos instalado para luego utilizarlas. Y bueno, la primera pregunta del examen nos dice que carguemos el archivo y luego indiquemos cuántos casos médicos o pacientes hay y cuántos síntomas distintos también tenemos. Recordemos que nuestro archivo es un archivo TXT, pero también lo podemos convertir a CSV para visualizarlo de mejor manera. Y tiene dos columnas, una de A y D y otra de síntomas. Entonces es una gran cantidad de datos la que tenemos. Pero antes de nosotros empezar a trabajar con ello, primero debemos cargar este archivo en R. Para ello, vamos a la ventana de aquí abajo, la de archivos y gráficas, y le damos clic en archivos. Aquí, bueno, yo ya tengo cargados mis archivos, pero en caso de que necesitemos volver a cargar otro archivo, le damos clic en Upload y vamos a seleccionar el archivo que va a estar en nuestro escritorio. Listo. Una vez cargado, nosotros vamos a correr el código para mostrar el archivo en el script. En esta línea de códigos tenemos cómo se carga el archivo. Nos dice que en la variable datos se va a guardar la lectura del CSV, específicamente del archivo de nombre patientmetabolic.txt. Entonces, si nosotros le damos run a esta parte del código, vemos que en la parte del entorno ya se va a cargar el archivo. Y si le damos clic en esta pequeña pestaña, vamos a ver una pequeña visualización de las primeras filas y columnas que contienen el archivo. ¿Sí? También nosotros hemos utilizado estas dos funciones, la de head y la de call names, que nos va a permitir visualizar un poco de los datos que contiene el archivo, pero en la consola. Entonces, justamente comprobamos, estas funciones nos sirven para comprobar que los datos que estamos mostrando corresponden efectivamente a la data como tal. Listo. Ahora, para visualizar cuántos casos médicos y síntomas distintos hay, vamos a utilizar diferentes funciones. Por ejemplo, en esta primera línea tenemos que en la variable casos médicos se va a guardar una función que está constituida de la siguiente manera. Vamos a ir de derecha a izquierda para entenderla. Aquí vamos a tomar la columna AID o ID de la variable datos que habíamos cargado anteriormente. Y de ellas vamos a seleccionar simplemente los valores únicos para que no haya repitencia de casos médicos o de síntomas. Y una vez que hayamos seleccionado los únicos, vamos a contar. Lo mismo vamos a hacer para la variable síntomas, pero obviamente ya no con la columna de ID, sino con la columna síntomas. Y luego tenemos las funciones cat que nos van a permitir mostrar en la consola tanto el texto plano como el valor de las variables que nosotros acabamos de codificar. Entonces vamos a seleccionar todo esto y le vamos a dar clic en Run para mostrar la respuesta. Entonces aquí abajo en la consola nos está indicando que el número de casos médicos que hemos contado a partir del programa es de 9.409
y que tenemos 36 síntomas distintos. Ahora vamos a pasar a la pregunta 2. Esta pregunta nos pedía que contemos cuántos pacientes tienen exactamente uno, 2, 3 o 4 síntomas. Para ello vamos a hacer dos partes. La primera que es contar los síntomas por paciente y la segunda que es ya especificar cuántos tienen uno, 2, 3 y 4 síntomas. Entonces, para la primera parte vamos a utilizar esta función pipe que nos ayuda a seguir un flujo constante y ordenado al momento de realizar el código. Por ejemplo, la línea 27 va a realizarse a partir de lo que se realizó en la línea 26 y esta línea 26 a partir de la línea 25 y así sucesivamente. Es decir, una línea depende del resultado de la anterior. Entonces, en esta variable síntomas por paciente vamos a guardar todo el proceso que hagamos. Lo primero que vamos a hacer es dividir los grupos de la columna ID y luego vamos a hacer un resumen, pero de la columna de los síntomas. Y luego vamos a mostrar un poco de los síntomas por pacientes para comprobar lo que estamos realizando. Entonces vamos a darle run a esta primera porción del código, ¿ya? Y aquí nos van a aparecer la cantidad de síntomas respectivos para cada ID o para cada paciente. Entonces nos dice que el paciente 1 va a tener 3 síntomas, el paciente 2 va a tener 2 síntomas, el paciente 3 2 síntomas y así respectivamente. Entonces, si nosotros vamos al archivo original, el CSV o el TXT, vamos a ver que, por ejemplo, el paciente 1 tiene en realidad 4 síntomas, ¿sí? Pero nosotros en el script vemos que el código identifica como 3 síntomas. ¿Esto por qué? Porque nosotros estamos considerando que no se van a tomar las repitencias como un síntoma distinto. Es decir, aquí se repite el primer síntoma, entonces ese le vamos a tomar como un solo valor. De modo que vamos a evitar la repitencia y por lo tanto el código va a ser más óptimo para detectar las correlaciones a futuro. Listo. Entonces, una vez que ya detectamos esto, vamos a pasar a la siguiente parte, que es contar cuántos pacientes tienen exactamente uno, 2, 3 o 4 síntomas. Lo primero es que vamos a seguir utilizando la función pipe y vamos a dividir los grupos por el número de síntomas. Una vez que dividimos el grupo por número de síntomas, vamos a realizar un resumen de esta cantidad y luego vamos a filtrarlos según los números que nos especificaron, que era uno, 2, 3 y 4. Es decir, que de todos los síntomas, la cantidad de repitencia que tenemos, solo vamos a mostrar aquellos que tienen uno, 2, 3 y 4 síntomas que se repiten. Entonces vamos a ejecutar otra vez el código y aquí tenemos ya en una tabla la cantidad total. Nos dice que hay 3.814 pacientes que tienen un síntoma. Hay 3.092 que tienen dos síntomas, 1.511 que tienen tres síntomas y 676 que tienen cuatro síntomas. Listo. Ahora pasamos a la siguiente pregunta que nos dice que mostremos los 5 síntomas más comunes. Para ello, en la variable top 5 síntomas vamos a utilizar nuevamente la función pipe, la función count que nos permite contar específicamente los síntomas y vamos a ordenarlos de mayor a menor. Por último, colocamos que se muestren simplemente los 5 síntomas más concurridos y utilizamos la función print para mostrar estos 5 síntomas como tabla. A diferencia de la función cat que utilizamos anteriormente, este print es utilizado para mostrar tablas o los datos de la variable como tal. En cambio, cat nos ayuda a utilizar también el texto. Entonces vamos a correr esta porción del código y aquí vamos a tener los 5 síntomas más comunes con la cantidad de veces que se repiten. Bien, ahora el objetivo del código de la pregunta 4 es construir un diagrama de barras que represente los 25 síntomas más frecuentes ordenados por su frecuencia de relativa, el porcentaje. Bien, para ello primero vamos a agrupar los datos por el nombre del síntoma utilizando la función count
symptom sort igual a true, lo cual nos permite obtener una tabla con la cantidad de veces que aparece cada síntoma en el conjunto de datos. Luego de ello, se calcula la frecuencia relativa de cada síntoma, dividiendo el número de apariciones entre la cantidad total de pacientes únicos. Ya, este paso es muy importante porque nos permite evitar errores comunes de usar el total de registros como base, lo cual nos daría como que porcentajes erróneos y menores a los reales y así. Entonces, luego de ello, después de calcular los porcentajes correctos, se seleccionan los 25 síntomas más comunes utilizando Slice-Ham n igual a 25. Y por último, se genera el gráfico de barras con ggplot, donde nos va a representar cada síntoma en el eje vertical y su frecuencia relativa en el eje horizontal X. Aquí vamos a utilizar el, el Geombar para dibujar las barras. CurveFlip para girar el gráfico y facilitar la lectura, y GeoText para agregar los porcentajes directamente sobre cada barra. Ya, entonces esto nos permite ver los resultados de una visualización clara y ordenada que fácilmente nos indica cuáles son los síntomas más frecuentes en términos proporcionales respecto al total de pacientes. Bien, como ya analizamos el código, obtenemos este resultado, un diagrama de barras de manera horizontal que nos muestra los 25 síntomas más frecuentes entre los pacientes, ordenados de mayor a menor según su frecuencia relativa. En el eje vertical podemos observar los nombres de los síntomas, mientras que en el eje X se indican los porcentajes de los pacientes que presentaron cada síntoma. Cada barrera representa un síntoma y cada uno de ellos cuenta con su porcentaje, con su valor porcentual, lo que nos permite tener una lectura más clara y precisa. Este tipo de visualización nos permite identificar de manera inmediata los síntomas más comunes en la población analizada, siendo, por ejemplo, la fibromialgia el más frecuente con un 26.5, seguido de la obesidad con un 16.1 y así sucesivamente. Además, por medio de los colores nos permite llevar una mejor interpretación de los hallazgos clínicos. Bien, en la pregunta número 5 nos dice, ¿por qué crees que implementar un análisis de reglas de asociación sería útil en este escenario? Bien, pues porque nos permite identificar combinaciones frecuentes de síntomas entre los pacientes, lo que puede relevar patrones clínicos relevantes. Este tipo de análisis no requiere variables objetivo, lo que lo hace ideal para explorar los datos de salud y detectar relaciones no evidentes, como los síntomas que tienden a aparecer junto o en ciertos órdenes. Además, puede apoyar un diagnóstico médico, generar hipótesis clínicas y ayudar en la detección temprana de condiciones médicas el reconocimiento de asociaciones comunes en los registros. Bien, en la pregunta número 6 nos pide que utilicemos el algoritmo a priori. Bien, en este código podemos ver que se está usando el algoritmo a priori para generar reglas de asociación a partir de un conjunto de datos llamado datos. Entonces, estas reglas permiten encontrar relaciones frecuentes entre
entre enfermedades o condiciones clínicas presentes en un mismo paciente. Se define transacción como un conjunto de datos de entrada. Se calcula la frecuencia relativa de cada ítem para decidir un buen valor de soporte mínimo. Se ejecuta a priori con dos configuraciones. La prueba 1 del soporte de 0.01 del 1%, confianza de 0.5 del 50%, y en la prueba 2 un soporte igual a 0.015 que equivale al 1.5% y de confianza es igual a 0.6 que es el 60%. Aquí prácticamente se ordenan las reglas obtenidas por Liv para destacar las más fuertes. Bien, estos son los resultados que nos dan en la consola, que, que prácticamente los resultados comienzan mostrando que se tienen 9.409 transacciones, es decir, registro de los pacientes, y 36 síntomas distintos. La densidad es de aproximadamente 5.6%, lo que significa que en promedio cada paciente presenta solo alguno de los síntomas posibles. Los síntomas más frecuentes son la fibromialgia, presente en 4.528 pacientes, seguido de la obesidad en 3.097 pacientes, la debilidad muscular de 1.350 pacientes. Esto nos indica que la fibromialgia es el síntoma más común en el conjunto de datos. En cuanto a las reglas generadas por el algoritmo a priori, la más fuerte es la que indica que si un paciente tiene, tiene infecciones por pseudomas, hay un 70.4% de probabilidad de que también tenga fibromialgia. Estas reglas tienen un soporte de 2.38, es decir, aparece en 224 pacientes y un lead de 1.46, lo que significa que la aparición conjunta de estos síntomas es un 46% más probable que si no existiera ninguna relación entre ellos. Bien, en otras reglas de alta confianza y soporte revelan asociaciones similares entre la fibromialgia y enfermedades como la insuficiencia renal crónica, la inflamación, la obesidad abdominal y atrofia muscular. Finalmente, al aplicar los criterios más estrictos, mayor soporte y confianza, solo una regla cumple con los requisitos nuevamente, la asociación entre infecciones por pseudomas y fibromialgia. Esto refuerza que esta relación es la más fuerte, consistente y significativa en el conjunto de datos. Buenos días, ingeniero. Buenos días, compañeros. Mi nombre es César Montenegro y les voy a explicar algunas preguntas de lo que es el examen práctico de telemedicina, que constaba en realizar un código en R con diferentes preguntas. Empezaremos con la 7, que nos dice, visualiza las reglas resultantes con un diagrama de dispersión y también con un diagrama de círculos basado en grafos. ¿Cuál es la ventaja de cada método de visualización? Para esto, hemos utilizado el siguiente código. Como previamente les explicó mi compañera, hemos utilizado el algoritmo a priori, el cual nos ayuda a visualizar las reglas de asociación utilizando estos dos tipos de gráficas. Primero, el diagrama de dispersión. En este tipo de gráfico representamos cada una de las reglas. Déjenme les pongo el diagrama de dispersión, que es el de acá, que vendría a ser este de acá. En este gráfico se representa cada una de las reglas. Usamos las métricas de soporte y confianza para posicionar cada punto en el gráfico.
Con el soporte en el eje X y la confianza en el eje Y, este gráfico nos permite identificar rápidamente cuáles son las reglas más fuertes, es decir, aquellas que tienen un alto soporte y una alta confianza, que indican asociación que ocurren con mayor frecuencia entre los síntomas y las enfermedades. La ventaja de este es que es ideal para identificar las reglas más fuertes de una manera más rápida y visualizar de una mejor manera la frecuencia de ocurrencia de estas reglas. Y cuando más nos alejamos del punto de origen, que vendría a ser en la parte más baja, eh, mayor es la relevancia de la regla, como es la que está en el punto de acá. Y también tenemos un diagrama circular basado en grafos, que es este de acá. En este tipo de visualización, los nodos que son estos de acá, representan los ítems, como son los síntomas y las enfermedades. Y las aristas representan la regla de asociación entre ellos. Las conexiones entre nodos muestran que un síntoma o enfermedades tienden a ocurrir juntos con mayor frecuencia. Como ven aquí, podemos ver que algunos síntomas se relacionan directamente con la enfermedad. El grosor de estas aristas también pueden indicar la fuerza, mientras más grande, mayor la fuerza de relación, y mientras tenga un color más oscuro, también es más relevante el síntoma. Entre las ventajas de este tipo de diagramas es que este diagrama es excelente para visualizar relaciones complejas entre los múltiples síntomas y las enfermedades, relacionándolos así de mejor manera poder, para poder identificar qué síntomas se relacionan más hacia las enfermedades. Listo, ahora vámonos por el lado de acá. Ahora vamos a la pregunta 8 que nos dice, explica las limitaciones de la regla de asociación en general. ¿Qué ventajas y limitaciones tienen el algoritmo a priori y qué otras alternativas existen? Bueno, como reglas de asociación en general, tenemos diferentes métodos. Entre los más relevantes que hemos encontrado es el a priori, este FP-Grow, el ECLAT, el ICE y los algoritmos de aprendizaje automático. Este algoritmo a priori es un algoritmo que se presenta por primera vez en 1993, en el cual se utiliza ampliamente en grandes conjuntos de datos, como es el que nosotros estamos analizando. En este se pueden ofrecer soluciones más eficientes, pero también presenta limitaciones. Entre sus ventajas es que es más sencilla de entender e implementar y generar reglas fácilmente implementables. Como previamente les explicaba, hay algunos síntomas, en nuestro caso hemos desarrollado reglas que pueden identificar síntomas relacionados directamente a enfermedades. Y como limitación, que requiere múltiples pasadas sobre los datos, lo que lo hace más lento en grandes bases de datos. Esto más que nada nos viene a decir que mientras más datos tengan, el método a priori es menor utilizable, porque no puede abarcar tanta información. Esto lo vuelve un poco más lento. En general, en la programación en R, al tener una base de datos muy grande, la codificación se vuelve más extensa y al momento de ejecutar el script se vuelve más lento. El FP Growth es más eficiente que el a priori. Utiliza estructuras de datos compactas para encontrar patrones. De igual manera, en este no podemos usar bases de datos extensas, ya que
Este método está limitado a bases de datos compactas. Y una limitación es que requiere mucha memoria, memoria RAM para poder estructurar el script. Y, y esto lo vuelve de igual manera un poco más lento. El ECLAT usa la intersección de conjuntos de transacciones, lo que mejora la eficiencia. Este viene a ser un método más fácil de usar, ya que al ocupar el conjunto de transacciones, se vuelve un poco más veloz al momento de ejecutarlo y también no necesita tantas iteraciones. Pero como limitación tenemos que puede consumir mucha memoria debido al almacenamiento de las transacciones. El AIS es el algoritmo original para generación de reglas asociadas. Eh, Este de igual manera cuenta con algunas ventajas, como es que fue el principal en el cual se basaron la mayoría de métodos para hacer esto de la generación de reglas, y como limitación que involucra la generación combinatoria y no es eficiente para grandes volúmenes de datos. En casos como el nuestro, que teníamos una base de datos extensa, no podríamos usar este método, ya que no es permisible. Y como nosotros hemos encontrado, como mejor método sería el algoritmo de aprendizaje automático, ya que en la actualidad se pueden entrenar algoritmos de aprendizaje, los cuales pueden capturar patrones y en base a esto emitir predicciones, tomando en cuenta la base de datos en la que se están entrenando. En limitaciones es que es más difícil de implementar, ya que hay que tener un conocimiento previo de esto de los modelos de aprendizaje. Tendríamos que primero entrenar la data y entrenar el modelo en base a la data, y también esto requerir un tiempo. Y también tendríamos que fragmentar la data para poder realizar este entrenamiento. La pregunta 9 nos dice, ¿cuál sería la limitación que aplica reglas de asociación en un comercio minorista como un supermercado? ¿Qué se te ocurre para superar esta limitación? En el contexto de un comercio minorista, como un supermercado, una de las principales limitaciones de aplicar reglas de asociación es que las reglas generadas no son dinámicas, ya que pueden reflejar correctamente los cambios del comportamiento de los consumidores a lo largo del tiempo. Por ejemplo, nosotros con estas reglas podemos encontrar que, por ejemplo, se lleva muy comúnmente leche y pan al mismo tiempo. Sin embargo, este dato no es relevante, ya que en los supermercados por lo general se pueden encontrar muchas más cosas que se pueden llevar a la par de la leche o del pan. Además, en un supermercado las reglas de asociación generadas mediante algoritmos como a priori podrían ser demasiado generales o no ofrecer datos relevantes al nivel del cliente individual, ya que las reglas se basan en patrones globales de compra. Y por último, tenemos reflexiona si las reglas de asociación constituyen un método con capacidad predictiva tal y como las has implementado. Las reglas de asociación, tal como las hemos implementado en este análisis, no tienen una verdadera capacidad predictiva, en el sentido estricto de su palabra. Su función principal es identificar relaciones recurrentes o patrones dentro de los datos. Sin embargo, estas reglas no predicen un futuro, simplemente muestran cómo los síntomas están relacionados a, a una enfermedad en específico. A pesar de esto, las reglas de asociación pueden ayudar a generar hipótesis o recomendaciones basadas en patrones pasados, lo que puede influir en decisiones futuras. Por ejemplo, al conocer que un paciente tiene un síntoma y aparece junto a otro, un médico puede estar más alerta para un diagnóstico de ciertas condiciones. Pero este tipo de análisis no predice el comportamiento de un paciente ni el futuro. Sin embargo, puede garantizar una forma
de mayor certeza en el cual basarnos para tomar una decisión.